Mi nombre es Clara. En aquel entonces vivía sin preocupaciones más allá de lo cotidiano. Disfrutaba de la vida al máximo sin pensar demasiado en las consecuencias de mis acciones o en lo que podría haber después de la muerte. No me interesaba en cuestiones espirituales, ni mucho menos en reflexionar sobre mi alma o lo que podría estar más allá de este mundo. Aunque de alguna manera sentía que algo faltaba, nunca me tomé el tiempo para investigar o siquiera cuestionar esa sensación vacía que rondaba mi interior. Vivía atrapada en el ruido de la vida diaria, entre el trabajo, las salidas con amigos y la constante búsqueda de diversión. Nunca pensé que algo tan radicalmente fuera de lo común pudiera sucederme a mí. La tarde del accidente fue como cualquier otra. Había salido a hacer unos mandados, un día común, sin nada que presagiara lo que ocurriría a continuación. La ciudad estaba tranquila, el tráfico fluía sin mayores inconvenientes, y yo escuchaba música en la radio mientras manejaba, distraída, como siempre. Fue en un cruce de calles, cuando el sol comenzaba a caer y el cielo se teñía de naranja, que el desastre ocurrió. Todo sucedió tan rápido que ni siquiera pude reaccionar. Un coche que venía en dirección contraria se saltó un semáforo en rojo y en un instante me vi golpeada con tal fuerza que sentí como si el tiempo se detuviera por un segundo. El impacto fue brutal y luego nada. Un silencio profundo que nunca olvidaré. Recuerdo estar consciente, pero todo era confuso, como si estuviera flotando en un limbo. La primera sensación que tuve fue un vacío inmenso, como si mi cuerpo ya no existiera. Mi mente se encontraba completamente alerta, pero al mismo tiempo el entorno parecía borroso, casi etéreo. No entendía qué estaba sucediendo. Intenté moverme, pero no podía. No sentía mi cuerpo, ni el dolor. Lo único que percibí fue una oscuridad profunda que me rodeaba, como si estuviera atrapada en un túnel sin fin, sin esperanza. Era una sensación aterradora, como si todo lo bueno que había hecho en mi vida no hubiera importado en absoluto y me estuviera encaminando hacia algo irreversible. De repente, una presencia apareció, algo tan abrumador que mi ser entero se detuvo en seco. En medio de esa oscuridad, una luz comenzó a brillar de manera lenta, casi tímida, pero a la vez tan potente que me envolvió por completo. No era una luz cálida ni reconfortante, sino algo que tenía una intensidad que me hacía sentir minúscula, insignificante. En ese momento sentí una especie de presión en mi pecho, como si toda mi vida estuviera pasando frente a mí en segundos. Pensé que estaba siendo juzgada, que había algo que me esperaba, algo mucho peor que lo que podía imaginar. Mi mente se llenó de pensamientos oscuros, dudas sobre mi vida, mis decisiones, mis actos. Fue como si en ese instante todo lo que había hecho o dejado de hacer fuera examinado, y lo peor era que me sentía culpable por no haberme dado cuenta antes de la gravedad de lo que estaba viviendo. Fue entonces cuando algo cambió. La luz, que hasta ese momento había sido aterradora y fría, comenzó a tomar una forma. En medio de esa brillantez apareció una figura. No era una visión común, no podía ver su rostro, pero algo en su presencia me era familiar, aunque no lograba entender qué. Era como si la luz misma emanara de esa figura, pero no de manera física, sino más bien como si esa presencia estuviera hecha de la luz misma. Y entonces esa figura habló. Una voz suave, profunda, pero con una serenidad absoluta que inundó todo mi ser. «Clara», dijo, «no temas». Fue lo único que escuché, pero esas palabras parecían calmar la tormenta que sentía dentro de mí. Era como si una parte de mí, la más profunda y oculta, reconociera esa voz, aunque no podía comprender por qué. Y entonces, como si estuviera siendo guiada por una fuerza invisible, la figura me llevó a través de esa oscuridad, pero ya no era tan aterradora. Caminamos juntos, o al menos eso sentí, hasta que llegamos a un lugar
Un lugar tan distinto que me costaba creer que realmente existiera. Era un espacio de calma total, una paz indescriptible que contrastaba profundamente con la ansiedad y el miedo que había sentido antes. Era como si estuviéramos flotando, no en un lugar físico, sino en un plano donde todo parecía estar suspendido en el tiempo. A lo lejos, pude ver lo que parecían ser puertas enormes, pero no de madera ni de metal, sino de luz pura. El aire, si es que puedo llamarlo aire, tenía un sabor dulce, ligero, como si todo lo que respiraba estuviera lleno de amor y bondad. Fue en ese momento cuando supe que estaba viendo algo más allá de cualquier comprensión humana. Pero a la vez, algo en mí me decía que no debía estar allí, que aún no era mi momento. La figura comenzó a hablar nuevamente, pero esta vez no solo con palabras. Sus ojos, o lo que yo interpretaba como ojos, parecían ver más allá de mi alma, como si pudiera ver todos mis pensamientos, mis recuerdos y mis miedos más profundos. Lo que ves aquí es solo una fracción de la realidad. No es el lugar que te corresponde aún. Tienes mucho que aprender. Su voz no era de regaño, pero había en ella una certeza que me hizo sentir pequeña, frágil. Sentí una mezcla de vergüenza y fascinación, como si todo lo que había hecho hasta ese momento en mi vida fuera solo una preparación para algo mucho más grande que jamás podría comprender. De repente, la luz que me rodeaba comenzó a desvanecerse, y con ello, una visión aterradora apareció frente a mí. Fue como si un velo se levantara y pudiera ver más allá, una realidad completamente distinta. En esa visión vi dos caminos. Uno estaba lleno de oscuridad, un abismo sin fin, mientras que el otro era iluminado, radiante, como si todo a su alrededor estuviera lleno de amor y paz. Fue entonces cuando la figura me mostró algo que me dejó sin aliento. La realidad del cielo y del infierno. Vi almas atrapadas en el dolor más profundo, sin esperanza ni consuelo, gritando en desesperación. Aquello no era solo una visión, era una experiencia vivida, una sensación tan real que podía sentir su sufrimiento. Y en contraste, el otro camino, el de la luz, era tan reconfortante que al verlo sentí una paz inexplicable, como si toda mi vida hubiera sido perdonada de una sola vez. La sensación que tuve al ver esos dos caminos fue indescriptible. No sabía cómo reaccionar, no entendía qué significaba todo aquello. Mi mente estaba llena de confusión, pero al mismo tiempo había una verdad profunda en mi corazón que me decía que todo aquello era real. La figura, que nunca dejaba de irradiar esa luz cálida, me explicó que mi vida había estado vacía porque había ignorado algo fundamental: la santidad. Durante todos esos años había vivido sin pensar en las consecuencias de mis actos, sin preocuparme por lo que realmente importaba. Me mostró cómo mis decisiones, mi indiferencia y mi falta de fe me habían alejado de lo que realmente debía ser mi propósito. La condena que había sentido antes no era más que una manifestación de la desconexión que había experimentado con lo divino. En ese momento me vi enfrentada a una decisión. La figura me ofreció una oportunidad: regresar a mi vida y cambiar todo lo que había estado haciendo mal, o quedarme allí, en ese lugar entre la luz y la oscuridad, sin un destino claro. La decisión era mía, pero había algo en esa figura, algo que emanaba una paz tan absoluta que me hizo sentir que regresar a mi vida sería más que un simple retorno. Sería una segunda oportunidad, una oportunidad para cambiar, para reconciliarme conmigo misma y con algo mucho más grande que yo. No pude evitar sentir miedo, miedo de regresar a un mundo que no entendía, pero también sentí una paz profunda, como si esa luz me hubiera dado la fuerza para enfrentar lo que viniera. Entonces, de manera inexplicable, la figura me mostró una visión de mi vida pasada.
Vi cada uno de mis momentos, no desde mi perspectiva, sino como si pudiera observarlos desde un lugar externo. Vi las decisiones que tomé, las palabras que dije, las ocasiones en las que ignoré el dolor ajeno y las veces en que tomé el camino fácil. Cada escena me mostró lo que podría haber sido si hubiera tomado decisiones más sabias, más alineadas con lo que ahora entendía como lo correcto. Pero, en lugar de condenarme, esa visión me llenó de compasión. Comprendí de manera profunda que mis errores no definían quién era, sino que eran parte de mi aprendizaje. La luz me envolvía con una sensación de perdón absoluto, como si me estuviera diciendo que no todo estaba perdido, que aún podía elegir el camino de la redención. Finalmente, me ofrecieron la oportunidad de regresar. No fue un regreso físico inmediato, sino más bien una sensación de que mi alma aún tenía trabajo por hacer. Me sentí levitar, como si mi ser estuviera suspendido en el aire, preparándose para regresar a mi cuerpo. La figura, que ya no estaba tan cerca de mí, me observaba con una mezcla de amor y esperanza. Te damos una segunda oportunidad, pero recuerda que tu vida ya no te pertenece como antes. Ahora sabes lo que importa, ahora sabes que hay algo mucho más grande que tú. Con esas palabras resonando en mi ser, todo comenzó a desvanecerse lentamente. La luz desapareció y la oscuridad que antes me había rodeado se fue disipando, hasta que de repente sentí un dolor agudo, como si todo mi cuerpo regresara violentamente al mundo físico. Desperté en el hospital, con una sensación de incomodidad en todo mi cuerpo. Estaba rodeada de máquinas y mi respiración era superficial, como si aún estuviera luchando por adaptarme a la realidad física. Los médicos me dijeron que había estado en coma durante varios días debido al accidente, pero algo dentro de mí me decía que había estado en un lugar mucho más allá de lo físico, un lugar donde las leyes del tiempo y el espacio no existían de la misma manera. Todo parecía más vívido ahora, como si pudiera percibir las pequeñas cosas con una claridad que antes me había sido ajena. El sonido del monitor, el roce de la enfermera al ajustar la sábana, el olor del hospital, todo era más real que nunca. Y sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que había vivido. Algo dentro de mí me decía que mi vida no podía ser la misma, que no podía seguir viviendo como antes. En los días siguientes tuve tiempo para reflexionar. Mi mente estaba llena de pensamientos contradictorios, pero había una certeza que nunca había tenido antes: debía cambiar. Decidí que no podía seguir ignorando lo que había visto y sentido. No podía seguir con mi vida vacía, sin propósito, persiguiendo placeres momentáneos que no me llenaban realmente. Todo lo que había experimentado en ese otro lugar me había mostrado la importancia de la fe, de las decisiones que tomamos y de lo que realmente importa. A partir de ese momento, comencé a buscar respuestas. Me sumergí en libros espirituales, comencé a hablar con personas que compartían mi inquietud y poco a poco entendí que mi vida necesitaba ser transformada por completo. Ya no me importaban las cosas materiales ni las búsquedas superficiales que antes me habían dado satisfacción. Lo que ahora buscaba era paz, propósito y la conexión con algo mucho más grande que yo. Mi vida empezó a cambiar de manera profunda. Comencé a asistir a reuniones y actividades en una iglesia cercana, donde conocí a personas que, al igual que yo, habían tenido experiencias transformadoras. Me di cuenta de que no estaba sola en este camino, de que había otros que también habían experimentado lo que yo. Algunos hablaban de visiones, otros de momentos de gran revelación, pero para mí lo más importante era lo que sentía en mi corazón. Había algo dentro de mí que ya no podía negar, un anhelo de algo más grande, un deseo de vivir con propósito. Lo que había visto, lo que había experimentado, me había mostrado la realidad de lo divino, de la vida eterna, de la salvación.
Y aunque no tenía todas las respuestas, sentía que ahora sabía por dónde debía ir. La sensación de estar viva nuevamente era indescriptible. Antes de ese accidente, sentía que mi vida estaba vacía, que faltaba algo crucial, pero ahora comprendía que lo que me faltaba era una relación real con Dios. El vacío que antes sentía ya no estaba. La paz que había experimentado durante mi encuentro espiritual con la luz, con esa presencia que me guió, ahora la encontraba dentro de mí misma. No fue un proceso fácil ni rápido, pero cada día que pasaba sentía que estaba más conectada con lo que había sido revelado durante esa experiencia. La gente a mi alrededor notaba el cambio en mí y comencé a compartir mi historia con aquellos que quería escucharla. Algunos se reían, otros se conmovían, pero para mí lo más importante era saber que mi vida tenía ahora un propósito. Ya no era la misma Clara de antes, ahora vivía con un propósito mucho más grande. Pasaron los meses y mi vida dio un giro que nunca imaginé. Empecé a sentir una paz interior que nunca había conocido. A veces, cuando miraba al cielo o me quedaba en silencio, recordaba ese momento en que la luz me rodeó, cuando la figura me habló y lo que había visto de los dos caminos. A veces, cuando me encontraba en momentos de dificultad, cerraba los ojos y podía sentir, casi como si estuviera allí, la misma sensación de calidez y amor que experimenté en ese encuentro. Mi perspectiva sobre la vida cambió por completo. Ya no temía a la muerte como antes, porque sabía que había algo mucho más allá. Aprendí a valorar cada día, a ser más compasiva, más consciente de mis actos, de las personas que me rodean y de lo que realmente importa. Me sentí llamada a compartir mi experiencia, no para ser el centro de atención, sino porque sabía que muchas personas vivían como yo vivía antes, en la oscuridad, buscando respuestas en los lugares equivocados. Empecé a hablar con familiares, amigos e incluso extraños que encontraban algo en mis palabras que les llegaba al corazón. Mi testimonio no era algo que pudieran comprobar científicamente, pero era real. Y por primera vez sentí que estaba cumpliendo con el propósito que ahora veía claramente: ayudar a otros a encontrar la luz, a entender que hay algo más allá de lo que vemos. No era fácil, porque las personas no siempre entienden este tipo de experiencias, pero eso ya no me importaba. Lo único que sabía es que mi vida había sido transformada por completo. Hubo momentos en los que me sentí perdida, como si no pudiera transmitir completamente lo que había vivido. Había personas que no entendían, que pensaban que mi historia era producto de mi mente, de un trauma o de algo temporal debido al accidente. Pero había algo dentro de mí, una convicción que no podía ignorar, que me empujaba a seguir adelante. Sabía que mi experiencia no era solo mía, sino un mensaje. Me sentía como una especie de testigo de algo mucho más grande, algo que no podía dejar de compartir. Aunque a veces la duda me asaltaba, el sentimiento de paz y amor que había experimentado durante mi encuentro con esa luz seguía presente, y era más fuerte que cualquier incertidumbre. Mi vida continuó, pero ya no de la misma manera. Cada día sentía una gratitud profunda por la oportunidad de estar aquí, por la oportunidad de cambiar. Las cosas materiales, que antes me parecían tan importantes, perdieron su valor. La gente que antes me importaba solo por sus logros o por lo que podía ofrecerme, ahora la veía con otros ojos, con un corazón lleno de compasión. La luz que vi en aquel momento no era solo una luz física, sino algo mucho más profundo, algo que tocaba el alma y que seguía guiándome en cada paso que daba. Y aunque la vida no era perfecta, aunque aún había dificultades, ahora sabía que estaba siguiendo el camino correcto. Sabía que mi historia no había terminado y que mi misión era seguir adelante, compartiendo lo que había aprendido, lo que había visto, lo que me había transformado. Con el tiempo, empecé a comprender que mi experiencia no solo había sido una lección personal, sino
una llamada a vivir con una mayor conciencia de lo que realmente importa. Mis decisiones, mis palabras, mis acciones, todo tenía un peso mucho mayor de lo que había entendido antes. La vida, antes tan efímera y superficial para mí, ahora se volvía un camino de constante aprendizaje y transformación. No solo por mí misma, sino por los demás. Cada vez que compartía mi historia, veía cómo algo cambiaba en las personas que me escuchaban. Aunque algunos no creían, otros se sentían tocados, y eso me hacía sentir que no había vivido esta experiencia en vano. Cada vez que alguien se acercaba a mí y me contaba cómo mis palabras los habían ayudado a encontrar un propósito, me sentía más convencida de que lo que había vivido no era solo una visión, sino una revelación que debía compartir. Nunca dejé de pensar en la figura de luz que había encontrado. ¿Quién era? ¿Por qué me eligió a mí? A veces, cuando me encontraba en momentos de duda o cuando la vida parecía demasiado abrumadora, cerraba los ojos y recordaba su voz, sus palabras. Me daba consuelo saber que, aunque no pudiera verlo físicamente, esa presencia siempre estaría conmigo, guiándome. Y mientras continuaba con mi vida, entendía que el propósito de mi testimonio no era solo para sanar mi alma, sino para ayudar a otros a sanar las suyas. Aquello que había vivido, esa experiencia de casi muerte, me había dado una visión clara de lo que realmente importa, de lo que es eterno y de lo que debemos perseguir en esta vida. Nunca más me sentí perdida. Aunque el camino aún era incierto, ya no temía caminarlo. Con el tiempo, me di cuenta de que mi vida nunca sería la misma. Lo que había experimentado no solo me había cambiado, sino que también había transformado la forma en que veía a los demás. Había vivido por años sin importarme realmente el sufrimiento ajeno, pero ahora, cada vez que veía a alguien pasar por una dificultad, me sentía impulsada a hacer algo. Ya no podía quedarme indiferente. La gente me miraba diferente, y yo a ellos también. Era como si todos estuviéramos conectados de alguna manera, todos buscando la misma respuesta, la misma paz. Empecé a sentir que mi vida tenía un propósito mayor que el que jamás había imaginado. Ya no tenía miedo de compartir lo que había vivido, incluso cuando sabía que algunos no lo entenderían. Había algo dentro de mí que me decía que, aunque mi historia fuera difícil de creer para algunos, era real. Y tenía que seguir adelante con ella. Los días que pasaban eran más ligeros, no porque la vida fuera más fácil, sino porque ahora había paz en mi corazón, algo que no había experimentado antes. No importaba lo que viniera, ya no me sentía sola. Había aprendido a vivir con una conciencia renovada, a buscar la verdad, a ser más honesta conmigo misma y con los demás. Y aunque aún no comprendía todos los detalles de mi experiencia, aunque aún había muchos misterios que no podían ser resueltos, sabía algo con certeza. Mi vida tenía un propósito, y cada día era una oportunidad para vivirlo de manera más plena. Lo que había visto, lo que había experimentado, ya no estaba en el pasado, formaba parte de mí, y de alguna manera se había convertido en la luz que guiaba mi camino. El tiempo siguió su curso, pero algo dentro de mí se mantuvo firme. A veces, cuando me encontraba frente a un desafío, podía recordar claramente lo que había vivido. Ese sentimiento de estar fuera de mi cuerpo, de ver la vida desde una perspectiva totalmente diferente, seguía conmigo. La luz que me había envuelto, la voz suave y cálida de la figura que me había guiado, todo eso seguía presente en mi ser. No como una carga, sino como una fuente de fortaleza. Había algo en esa experiencia que no solo me transformó, sino que me hizo comprender que la vida tiene un propósito que trasciende lo material, lo físico. Y aunque aún había muchas preguntas sin respuesta, sabía que debía continuar buscando la verdad, vivir con propósito y, sobre todo, ser una luz para los demás, tal como me habían mostrado. Hoy, mirando atrás,
Veo cuán distante estaba de la persona que era antes del accidente. Aquella Clara, llena de dudas, vacía y perdida, ya no existe. En su lugar, hay una mujer que camina con la conciencia de la eternidad, que busca vivir una vida significativa. No sé qué vendrá en el futuro, ni si mi experiencia será comprendida por todos los que la escuchen. Pero lo que sé con certeza es que fui bendecida con una segunda oportunidad, una oportunidad que no pienso desperdiciar. Mi vida es ahora un testimonio de que hay algo más allá de lo que podemos ver, de que hay un camino de luz, un camino de fe y una verdad que va mucho más allá de las palabras. Y aunque todavía no tengo todas las respuestas, sé que no estoy sola en este viaje. El propósito de mi vida ahora es claro, y eso, para mí, lo es todo. A veces me encuentro pensando en los momentos previos al accidente, en cómo mi vida transcurría de forma tan superficial, sin buscar respuestas más profundas. Todo parecía ir bien, pero algo faltaba. La verdad es que el accidente fue un despertar, un golpe brutal que me sacó de mi zona de confort y me obligó a confrontar lo que realmente importa. No fue fácil, no fue algo que elegí, pero ahora puedo ver cómo esa experiencia me llevó a un lugar que jamás hubiera imaginado. Cada día que pasa, me doy cuenta de lo afortunada que fui al recibir esa segunda oportunidad. No todos tienen la oportunidad de ver lo que yo vi, de vivir lo que yo viví. Es como si hubiera sido una especie de revelación, un regalo que llegó en el momento menos esperado y más necesario. Aunque la vida sigue, algo ha cambiado profundamente en mí. Ya no vivo buscando la validación de los demás ni persiguiendo un éxito vacío. La verdadera medida de una vida exitosa, ahora lo sé, es la paz interna, la conexión con lo divino y el amor que se puede compartir con los demás. Mis prioridades han cambiado y con ello, mi perspectiva sobre lo que realmente importa. Si algo he aprendido, es que la muerte no es el final, sino un nuevo comienzo, una transición hacia algo mucho más grande que esta vida terrenal. Y mientras sigo adelante, sé que nunca estaré sola, porque la luz, esa luz que vi, sigue conmigo, guiándome, dándome esperanza y mostrándome que siempre hay algo más allá de lo que podemos ver. Mi historia es solo una de tantas, pero espero que haya llegado al corazón de aquellos que la escucharon. Pasé por algo que jamás imaginé experimentar, y hoy puedo decir que mi vida tiene un propósito mucho más grande que antes. Esa experiencia me cambió profundamente. Me enseñó a ver el mundo con otros ojos y a valorar cada momento. Si alguna vez te has sentido perdido, vacío o sin rumbo, te animo a que busques respuestas, a que te abras a lo que realmente importa. La vida es más de lo que parece, y siempre hay una oportunidad de cambio. Siempre hay luz, incluso en los momentos más oscuros. Si te ha gustado mi relato, no olvides suscribirte al canal para ver más historias como esta. Me encantaría saber tu opinión, así que deja un comentario abajo. ¿Has tenido alguna experiencia similar o algo que te haya marcado de forma profunda? Comparte tu historia, porque todos tenemos algo importante que contar. Gracias por escucharme. Y recuerda, la vida siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. Solo debemos estar dispuestos a aprender. Nos vemos en el próximo video.